Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver otra estructura de decisión que es un poco más... realmente es la estructura completa de la que vimos la sesión pasada, que era la estructura if simple. En realidad un if casi siempre se le puede agregar un else, entonces vamos a ver ya la estructura un poco más completa. Y esta estructura, que es básicamente la que ya teníamos para agregándole algo más, se denomina de decisión doble porque en vez de elegir entre un bloque de instrucciones, vamos a tener aquí dos bloques de instrucciones y tenemos que elegir entre uno de ellos dos. ¿De qué va a depender esta elección? Pues bueno, si se cumple la condición que tengo en este caso en la estructura, vamos a ejecutar el bloque de sentencias asociado al if. Y si no se cumple esta condición, entonces vamos a ejecutar el bloque de sentencias asociado al else, ¿no? Un else se traduce en inglés como si no, ¿no? Entonces, si pasa esto, haces esto. Si no, haces esto otro, ¿no? Entonces, la estructura del if es básicamente esta. Tenemos que poner if, entre paréntesis, la condición. Abrimos el bloque de llaves para poner las instrucciones en caso de que se cumpla esa condición, que es el bloque de instrucciones if. Y en caso de que la condición sea falsa, se ejecuta el bloque de instrucciones del else, ¿no? Entonces vemos que al igual que en el if, la condición se debe escribir entre paréntesis. La decisión depende del resultado de evaluar la condición, ¿no? Y decimos que si el resultado de esa condición es verdadero, se ejecuta el bloque de instrucciones del if. En cualquier otro caso, vamos a ejecutar el bloque de instrucciones del else. Entonces, después de ejecutar el bloque de instrucciones, ya sea que haya sido el del if o sea que haya sido el del else, se continúa con la siguiente instrucción que esté abajo de mi estructura if else, ¿no? Justamente como se ve aquí en el diagrama de flujo. Entonces el diagrama de flujo me dice, mira, tienes una condición, si tu camino o si tu valor de verdad es verdadero, vete por esta rama y ejecuta este bloque de instrucciones. Si es falso, vete por esta rama y ejecuta este bloque de instrucciones. Y sin importar cuál bloque de instrucciones hayas ejecutado, siempre continúas exactamente con lo que está después, ¿sale? Que es a diferencia del if, que únicamente tenía esta rama para el if, y en caso de que no, pues tenía aquí bajaba la siguiente instrucción, ¿no? Entonces justamente la diferencia es que aquí tenemos explícitamente otro posible camino con el no, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de programas que utilicen esta estructura. Por ejemplo, vamos a suponer que deseamos mostrar un mensaje para indicar si un número es par o impar. En este caso, basta con calcular el resto de la división, ahorita veremos por qué, y para ello vamos a utilizar el operador de módulo. Si este resto resulta ser igual a 0, ahorita nuevamente vemos por qué, entonces el número es par. Y en otro caso vamos a decir que ese número es impar. Entonces vamos a escribir ese programa. Voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar par impar, ¿no? Entonces déjenme lo guardo de una vez para que lo tengamos ahí. Par impar, tiene que ser un archivo C. ¿Va? Ok. Entonces, básicamente, pues nuestro programa le va a pedir un número al usuario, entonces tenemos que utilizar la biblioteca de entrada y salida. Y dependiendo de este valor que nos introduzca el usuario, pues vamos a tomar la decisión de decir si es par o es impar. Entonces vamos a necesitar entonces una variable, en este caso le vamos a poner el nombre de n, tiene que ser un número entero. Entonces aquí declaración de variables. Y entonces vamos a, bueno, primero le pedimos el dato al usuario. Entonces introduce un número, ¿no? Lo leemos con su respectivo scan. Le ponemos el especificador de formato D porque es un número entero. Y el ampersand n para que me lea esa variable. Y ahora pues ya hacemos la toma de decisiones. Entonces preguntamos if n módulo 2 igual a 0,
¿Esto qué significa? Pues que el número es par. ¿Por qué? Cuando ustedes dividen un número entre 2, el residuo de esa división puede ser 0 o 1. Ya lo habíamos visto cuando estuvimos viendo los cambios de base. Pero ahora, en vez de tener cambios de base, pues son números, ¿no? Entonces, si yo divido un número entre 2 y resulta que ese número, si es múltiplo de 2, me va a devolver un residuo de 0, ¿no? Tal y como lo vimos en los cambios de base. Si ese residuo, en vez de ser 0, es 1, significa que el número no era múltiplo de 2. Y por definición, todos los múltiplos de 2 son números pares. Por lo tanto, lo que estamos checando con esto es si el residuo de dividir n entre 2 fue igual a 0, significa que el número fue par. Entonces imprimimos, el número es par, ¿no? Y en caso contrario, else, aquí dense cuenta que también la regla de las llaves, de que si solo tenemos una instrucción en el bloque se pueden omitir, también la podemos aplicar aquí, ¿no? Entonces else, el número, aquí me falta una F, el número es impar, ¿no? Entonces hasta ahí queda mi toma de decisiones y ya ni siquiera tengo que mostrar un resultado, pero siempre tiene que estar en return 0. Entonces lo guardamos, lo compilamos y ejecutamos. Y nos dice introduce un número, por ejemplo vamos a ponerle el 17, me dice que es impar, lo cual es correcto. Y ahora vamos a decirle 18, por ejemplo, y nos dice que es par, ¿no? Entonces, como comentamos antes, los bloques de un if son, se dice que son mutuamente excluyentes, es decir, si ejecuto uno de estos, pues no, ya no tengo que ejecutar este, y viceversa, ¿no? Entonces, si se cumple la condición, se ejecuta el bloque de instrucciones del if, que es este. Si no se cumple la condición, se ejecuta el bloque de instrucciones del else, ¿no? Entonces, en caso contrario, más bien, en caso de que ya haya ejecutado alguno de los bloques, pues ya no tengo que ejecutar el otro. Entonces, teniendo en cuenta esto, podría reescribirlo de manera diferente, es decir, que si el número no es múltiplo de 2, imprima es impar, y en caso contrario, imprima es par. Entonces, esa modificación la podríamos hacer de esta forma, ¿no? Entonces, si n entre 2 no es igual a 0, más bien que su residuo no es igual a 0, entonces el número es impar. Y en caso contrario, decimos que es par. Entonces estamos implementando el programa de dos formas distintas utilizando otro tipo de lógica, ¿no? Por ejemplo, aquí 17, pues sí es impar. Y lo mismo aplica si pongo el 18 que habíamos puesto hace rato. Entonces vemos que es exactamente lo mismo. No importa en qué orden pongamos el bloque de instrucciones, la condición es la que va a dirigir hacia dónde me voy a ir en el camino, ¿no? Entonces vamos a hacer otro programa, pero en esta ocasión pues tenemos que tener en cuenta qué pasa si tengo que evaluar más de una condición. Hasta ahorita hemos hecho únicamente evaluaciones con una condición. Déjenme guardo este programa. ¿Qué pasaría si tuviéramos más de una condición? ¿Cómo representamos esto? Entonces le voy a escribir un programa que se llama calificaciones y ahorita les explico de qué va. Listo. Entonces, si fuera necesario evaluar más de una condición, entonces debemos de utilizar estructuras de decisión anidadas. Recuerden que decimos que una estructura está anidada si se encuentra dentro de otra estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero mostrar la calificación de un alumno de acuerdo a una tabla que nos indique el significado de cada calificación. Entonces aquí en las notas de clase les puse la tablita, déjenme la abro, se me olvidó ponerla en la presentación, pero es esta, ¿no? Tenemos, ¿dónde está? En un segundo, aquí está, ¿no? Entonces, si la calificación del alumno fue 10, 9, 8 o 7, vamos a decir que aprobó. Si la calificación fue 6 o 5, vamos a decir que reprobó. Y en caso de que sea cualquier otro número, vamos a decir que simplemente no se presentó. Entonces, aquí ya no puedo decir if la calificación igual a 10, pues no, porque tengo más de un valor. No puedo decir si es menor a tal cosa, porque me quedan fuera otras dos condiciones. Entonces necesito tener múltiples condiciones en un solo programa. Entonces para hacer eso vamos a anidar estructuras. Entonces vamos a importar nuevamente nuestra biblioteca de entrada y salida, porque el usuario nos va a proporcionar las calificaciones.
definimos nuestro programa main como siempre, bueno, nuestra función main, que sabemos que va a regresar 0, y entonces hacemos primero la declaración de variables. Aquí en este caso vamos a necesitar únicamente la calificación, entonces es una variable que de hecho no es entera sino flotante, ¿no? Bueno, realmente sí es entera porque no vamos a tener otros valores más que estos, entonces lo podemos considerar un valor entero. Después pedimos los datos al usuario y entonces le decimos, ok, introduce una calificación, ¿no? La leemos con su scan y utilizamos el especificador de formato D para que sea de tipo entero y lo vamos a guardar en la variable C, ¿no? Entonces ahora lo que queremos hacer es decidir el tipo de calificación. Entonces vemos que todas las calificaciones mayores o iguales a 7 tienen que imprimir aprobado. Entonces escribimos if C mayor o igual a 7, ¿no? Imprime aprobado, ¿no? Y en caso contrario tenemos que hacer ¿qué? Pues evaluar otra condición. ¿Qué me va a decir esa condición? Ah, pues mira, si el resultado es igual a 6 o igual a 5, imprime reprobado. Entonces, ok, if C, aquí lo podemos generalizar también con mayor o igual a 5, ¿no? Por ejemplo, porque ya sabemos que no fue mayor o igual a 7, por lo tanto solo puede ser menor a 7, que sería cualquiera de estos dos casos, pero si es mayor o igual a 5, caigo en este mismo caso, que es el de reprobado. Entonces aquí le imprimimos reprobado, ¿no? Y ahora sí, en caso contrario, es decir, no fue mayor a 7, no fue mayor o igual a 5, entonces la única opción es que sea uno de estos números, entonces vamos a imprimir ahí, no se presentó. Y aquí estamos anidando instrucciones, ¿no? Esta estructura if-else está dentro de esta otra estructura if-else. También dense cuenta que estoy omitiendo las llaves. En realidad, si tuviéramos más de una instrucción en cada bloque, pues tendría que colocar las llaves. Las voy a colocar para que vean que funciona exactamente igual. Esta estructura, como es una sola, se considera una única instrucción, pero pues da lo mismo si le ponemos las llaves. Se las voy a poner porque no hemos hecho ejemplos con las llaves, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro programa. Vamos a compilarlo y ejecutarlo. Entonces le vamos a decir, mira, introduce una calificación 8, ¿no? Entonces, de acuerdo con nuestra tabla, tiene que decirnos aprobado, cosa que sí sucedió. Vamos a ponerle otra. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5, que de acuerdo con la tabla, tiene que imprimir reprobado. Y pues sí. Y ahora vamos a ejecutar otra. Para el siguiente caso, vamos a ponerle, no sé, 1. Bueno, sí, 1. Nos va a decir que no se presentó, ¿no? Entonces es otra forma de combinar distintas estructuras. Es mucho más completa que poner un simple if. Entonces esta es otra estructura posible, ¿no? Entonces, bueno, si tienen alguna duda, recuerden que las pueden dejar en el Classroom o directamente en los comentarios del video. Se cuidan. Bye.